Hola, hola mis queridos y mis queridas estudiantes. Les habla su profesor Wenel Novas nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a hablar acerca de las diagonales de los polígonos. Antes vamos a tener un breve repaso para ir comprendiendo este importante tema que nos permite desarrollar algunos diseños súper interesantes. Asimismo, también podremos comprender cómo es que algunos diseños, como por ejemplo las sombrillas, son posibles con pocos errores geométricos. Vamos a lo primero, que es la definición. Primero vamos a definir lo que es un polígono para poder entenderlo. Se llama polígono a aquella figura plana, cerrada, delimitada por segmentos de recta. Recordemos que las rectas son infinidad de puntos conectados. Y cuando digo infinidad es que se extienden hasta y desde el infinito. No tienen ni principio ni final. Así que un segmento de recta es un pedazo de esa recta, un trozo. Se clasifican de acuerdo a las medidas de sus lados y de sus ángulos. Va a depender también, de acuerdo con lo dicho aquí en la clasificación, de cuántos lados tengan y de también cuánto midan sus ángulos, porque tenemos ángulos de diferentes categorías, tanto como agudos, llanos, obtusos. También hay figuras que tienen, de acuerdo con la medida de sus ángulos, el nombre de cóncavos y convexos. Para nuestro enriquecimiento, acá tenemos los nombres de cada figura dependiendo de la cantidad de lados que tenga. En este caso llegamos hasta la figura icoságono. Sí, icoságono, que es una figura de 20 lados. Tenemos desde el triángulo, pasando por los cuadriláteros, que incluyen los cuadrados, los trapecios, los trapezoides, los rectángulos, etc. Rombo también. Está el pentágono, están los hexágonos, etc. Y un gran etcétera. Porque dependiendo de la cantidad de lados, así seguirá aumentando o cambiando, mejor dicho, los nombres. Una vez entendido esto, vamos a observar acá algunos datos importantísimos que necesitamos conocer para agregarlo al lenguaje de este y futuros videos, y de esa manera no causar confusión. Por ejemplo, algunos elementos que tiene una figura geométrica cerrada, dígase un polígono, es un vértice, que son las esquinas. Para allanarlo un poco, todas las esquinas de una figura geométrica cerrada se conoce como vértice. En este caso, la definición más técnica se refiere a que es el punto donde se encuentra, donde concurren dos lados. Por ejemplo, el vértice D. Ángulo interior es el ángulo, para la redundancia, que se forma en la parte interna de dos lados adyacentes que tienen en común, obviamente, un mismo vértice. No es lo mismo este ángulo en el vértice A que un ángulo que se extienda desde el vértice E hasta él. No es lo mismo. Tenemos también ángulo exterior, que es aquel que se forma entre la prolongación de uno de los lados y su lado adyacente, que por ejemplo tenemos este apéndice que sale
desde el vértice E se extiende hasta el punto G. Esto es una prolongación. Y este ángulo que se forma en la parte exterior es lo que se conoce como ángulo exterior. Y por último tenemos la diagonal, que es un segmento de recta que conecta dos vértices no adyacentes. Dos vértices adyacentes son, por ejemplo, A y B. Ya aquí hay una línea que los conecta, un segmento de recta, pero eso no lo convierte en una diagonal. Las diagonales son esos segmentos de recta que conectan dos lados no adyacentes en un polígono. Acá tenemos, para mayor enriquecimiento, las dos fórmulas que utilizaremos, ya sea la de calcular, la que sirve para calcular cuántas diagonales pueden salir, se pueden trazar, se pueden dibujar desde un vértice, como la cantidad de diagonales totales que pueden haber en una figura geométrica o polígono. Sirven para distintos motivos, pero hoy vamos a concentrarnos en esta, en la que sirve para determinar cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice. La fórmula es D igual a n menos 3. La D significa las diagonales que se pueden trazar desde un vértice, y la n el número de lados que tiene ese polígono o esa figura geométrica cerrada que vamos a observar y que vamos a trabajar. En este caso, vamos a pasarle por arribita. El número total de diagonales se distingue del número de diagonales en que, además de que la D es mayúscula porque son diagonales totales, tenemos dos veces el número de lados. Tenemos la fórmula anterior más un adicional, y todo esto se divide entre 2 para repetir la ida y la vuelta en una misma dirección de dos vértices. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios que nos permitirán entender un poquito más de lo que se está hablando. Bien. Vamos con este pequeño ejercicio que nos permitirá una mayor comprensión. Dice acá: ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice de un decágono, que es una figura, si recordamos, de 11 lados? En este caso, presumimos que es una figura geométrica regular, que tiene todos sus lados iguales y ángulos también. Para ello, utilizamos la fórmula anterior: número de diagonales igual al número de lados menos 3. Y para resolverlo de esta manera, tan solo tenemos que sustituir el número de lados por la cantidad de lados que nos indica la figura, que en este caso es una figura geométrica de 11 lados, para posteriormente restarle el 3, y luego entonces tenemos la cantidad de diagonales que son necesarias, o que se pueden trazar, mejor dicho, desde un solo vértice. Dicho y hecho, 11 menos 3 igual a 8. Es una operación sencilla porque tan solo debemos saber cuántos lados tiene esa figura para entonces proceder a hacer la resta. Pero sucede bien a ser que en casos como este, donde dice
Pregunta: ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 6 diagonales desde un vértice? Si nos fijamos aquí, no tenemos forma de trabajar con esta fórmula porque no tenemos el número de lados, pero sí tenemos el número de diagonales. Para ello, utilizaremos esta fórmula para despejarla. Pasaremos el número de lados hacia un lado y el número de diagonales hacia el otro. En este caso, el signo, como estamos despejando, quedará contrario. Será de restar a sumar. Y luego el procedimiento normal. El número de lados que estamos buscando será igual a la cantidad de diagonales trazadas más los 3 vértices que nos hacen falta. El número de diagonales son 6 diagonales, perdón, el número de lados son 6 diagonales más 3, y eso nos da 9. El polígono que estamos buscando es un nonágono. Para su crecimiento tenemos ejercicios prácticos que deben de realizar o llevar a cabo. Si no pueden de inmediato, pues repasen el video y de esa manera podrán lento pero seguro aprender. Bien, para ir terminando, tenemos estos 4 ejercicios. De esta manera pueden ir avanzando, pueden ir mejorando. En una próxima intervención haremos lo posible para traer la respuesta de estos 4 ítems, pero ustedes ya para eso deberían haberlo resuelto. Nos veremos en una próxima intervención. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.